Dios les bendiga, mi nombre es Nancy Cervantes de Márquez y tengo la bendición de presentar a ustedes esta enseñanza que lleva por título La mujer cristiana trabajando en equipo con su esposo en la obra de Dios. Les invito, se sirvan a estar en pie y vamos a dar lectura a la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 16, versículos 3 y 4. Dice: Saludad a Priscila y Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús, que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, mas aún todas las iglesias de los gentiles. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, ante tu presencia nos acercamos, Señor. Te damos muchas gracias por la vida que nos das. Vamos a escuchar tu palabra. Habla a nuestro corazón. La bendición tuya y la sensibilidad de tu Espíritu Santo sea sobre nuestra vida. Y haz lo que tengas que hacer en cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupen su lugar. La mujer cristiana. Qué dicha, qué bendición tan grande haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Qué maravilloso el saber que ahora vivimos en Cristo, estamos en Cristo y podemos disfrutar día a día de la presencia de nuestro Dios. Pero como hijas de Dios, como cristianas, es necesario que nosotras demos ejemplo en todo momento. Y en este caso, conforme a nuestro tema, es que nosotras debemos trabajar en equipo con nuestro esposo. Qué bendición tener a nuestro esposo, ya que Dios en su bondad y en su amor nos ha dado esa bendición de poder unirnos a quien amamos y aparte de disfrutar la vida, de disfrutar el amor, de disfrutar día a día esas experiencias maravillosas como matrimonio, también una parte fundamental es el trabajo en equipo. ¿En dónde? En todas las áreas, pero principalmente en la obra de Dios, para que así juntos podamos día a día servir al Señor con todo nuestro corazón. Qué dicha, qué bendición servir a Dios juntamente con tu esposo y poder día a día cumplir el propósito del Señor. Bueno, la palabra de nuestro Dios nos hace mención precisamente de esto que es tan hermoso, dar gracias a Dios. Y dar gracias a Dios porque el trabajo en la obra del Señor siempre va a tener un resultado. Y es la importancia que cada una de nosotras debemos tener en cuenta. La Biblia nos hace mención precisamente de que dentro del trabajo de la obra de Dios es muy bonito cuando se tienen victorias, cuando se tienen logros. Pero hablando en el matrimonio, la victoria debe ser de los dos. El triunfo debe ser de los dos. La Biblia nos hace mención que el matrimonio es una bendición y el trabajo en equipo nos lleva a unirnos a nuestro cónyuge para que juntos tengamos un hogar estable, un hogar balanceado, un servicio perfecto ante los ojos del Señor. Dios, usted y su esposo forman un equipo. En mi caso, Dios, mi esposo y yo formamos un equipo para engrandecer la obra de Dios, un equipo en el cual podemos nosotros disfrutar día a día de la bendición del Señor. El matrimonio y tu familia es un equipo. Se enfrentan dificultades. Si nosotros ponemos el ejemplo de un equipo de fútbol, ellos enfrentan dificultades para lograr algo. Si pusiéramos el ejemplo de un equipo de atletas, ellos enfrentan dificultades. Si pusiésemos a ciertas personas que quieren lograr un objetivo en la vida, también van a enfrentar dificultades. Pero esas dificultades se tienen que vencer para que así logren un objetivo, el triunfo. ¿Cuánto más nosotras como hijas de Dios? Que haya victoria, que haya triunfo en la obra de Dios y que esto traiga un buen resultado al lado de nuestro esposo. El matrimonio enfrenta dificultades, pero no estamos solos. En el servicio a Dios, precisamente es Él el que siempre nos ayuda y nos va enseñando.
Es Jesucristo el Maestro por excelencia. Y si juntos trabajamos, entonces podemos tener grandes resultados. El Señor, en su preciosa palabra, nos hace mención de algo muy hermoso. Leamos la palabra de nuestro Dios en el libro de Eclesiastés, en su capítulo 4, en su versículo 9 y 10. Si ya lo tienen, leemos y dice así: Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, mas ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. El Señor ha dispuesto al hombre y a la mujer para ser uno solo, para trabajar en unidad, un equipo de 3. ¿Cómo es esto, un equipo de 3? Bueno, el principal es Dios. Bendito sea el Señor. Dios más el esposo más la esposa da un resultado maravilloso. Al unirse, surge un complemento perfecto: fidelidad, compromiso, propósito y un apoyo mutuo. Dios, en su plan perfecto, creó ayuda idónea para Adán, pues la palabra del Señor nos lo dice. El hombre tiene una virtud muy maravillosa dada por Dios. Él es cabeza, él es la dirección, él es la fuerza. La mujer también cumple una función. La mujer es sabiduría, unión y corazón. Tienen ambos que complementar esto para poder lograr un triunfo. Pero ¿cómo lograr hacerlo? ¿Cómo poder vencer? ¿Cómo poder triunfar? Bueno, la Biblia dice que son mejor 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Es así, hay un mayor resultado, hay una bendición maravillosa. Ambos deben tener en cuenta que, aunque estamos capacitados por Dios y Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado de su gracia y de su sabiduría, somos humanos y en nuestra humanidad cometemos errores. Debemos aprender a identificar cuáles son nuestras debilidades, pero también cuáles son nuestras virtudes y trabajar en ellas. Y así juntos lograr y tener un éxito maravilloso. Es muy importante que como esposa visualices que tu esposo no es tu enemigo en el campo de trabajo. Tampoco tu esposo es aquel contra el cual tú tienes que enfrentarte y luchar. No. Juntos deben ir por el mismo trofeo. Juntos necesitan visualizar de alguna manera esa meta, ese propósito, ese proyecto. Cuando la esposa equivocadamente siente cierto celo por el éxito que Dios le da al esposo, entonces empieza a haber fracaso. Cuando empieza a haber cierta rivalidad por los dones que tiene uno, por los talentos que ejerce el otro, entonces ahí no puede haber bendición. La Biblia dice, son mejor 2 que 1, porque cuando uno cayere, el otro ahí estará. Ahí estará para darle la mano, para ayudarle a levantarse, porque son un equipo. En una carrera iban corriendo 2 hermanos, ellos gemelos, y entonces uno de ellos iba en el primer lugar, su otro hermano iba en el tercer lugar, pero al ir corriendo, entonces el que estaba a punto de llegar a la meta le dio un calambre en sus piernas. Y entonces se detuvo, se cayó. Y su hermano a lo lejos lo vio y empezó a correr y a correr y a correr. Y toda la gente le gritaba y le decía, gánale, es tu oportunidad para ganarle. Pero cuando él llegó a donde estaba su hermano, lo levantó. Lo levantó y entonces le echó el brazo y lo ayudó a llegar a la meta.
Así es en el matrimonio, porque tú prometiste amarle, porque tú prometiste estar siempre ahí a su lado, porque fue un pacto, porque fue algo que tú prometiste delante de Dios, y eso Dios lo recompensa, la fidelidad. Por eso la Escritura dice, si uno cayere, el uno levantará a su compañero. Así es que dentro del trabajo en la obra de Dios y dentro del matrimonio, no debe existir rivalidad. Ambos van por el mismo triunfo. Esto lo debes tener muy presente, amada hermana, para que así haya grande victoria en tu vida. Estamos aprendiendo la mujer cristiana trabajando en equipo con su esposo en la obra de Dios. Y estamos viendo que algo muy importante es aprender a trabajar en equipo. El triunfo no es de uno, el triunfo es de los dos. Vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, con la ayuda del Señor. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Bien, hagamos énfasis a este final. De tal manera que lo obtengáis. ¿Sí? Corre, avanza, trabaja, sírvele a Dios. Apoya a tu esposo. Dios le ha llamado a él. Dios tiene un propósito en su vida. Sé tú esa mujer que siempre ahí está para ayudarle. Cuando la esposa, en el momento en el que ve que su esposo está necesitando la ayuda, ella cumple una función muy maravillosa, muy hermosa, como el ejemplo que les hacía mención. Si aquel hermano, con el afán de querer ganar, hubiese dejado ahí a su hermano gemelo tirado, quizás muchos le hubieran aplaudido y le hubieran dicho, sí, tú eres el triunfador. Pero ese amor le movió a detenerse y ayudar a su hermano para que juntos pudieran avanzar. Qué importante y qué bonito es cuando ayudas a tu esposo. Tu esposo hace lo posible y hasta lo imposible por agradar a Dios, por servir a Dios, pero también es humano y a veces se equivoca. Y quizás en más de alguna ocasión cometerá un error. Pero qué bueno que tú no le des la espalda. Qué hermoso es que tú te mantengas en esa estabilidad emocional y en esa libertad para ayudarle a seguir avanzando en sus proyectos, en sus planes. A veces él visualiza algo dentro de la obra de Dios y quizás nadie se acerca para decirle, no, sí, hermano, usted puede, usted va a lograrlo. Pero qué bonito es que como esposa ahí estés, dándole impulso, dándole ánimo. Y si los demás no creen en él, tú sí creas en él. Él sienta ese respaldo, porque tienes que aprender a trabajar en equipo. Seguramente cuando tú necesites esa ayuda, él también ahí va a estar. Porque aunque nosotras también intentamos hacerlo mejor, somos humanas y cometemos errores. Pero tenlo por seguro, que si ambos aprenden a trabajar en equipo, uno al otro estará ahí para ayudarse. Y aunque los demás digan, no puedes avanzar, ustedes lograrán avanzar con la ayuda del Señor, porque Dios es poderoso y porque la obra es de Él, bendito sea el Señor. Hay algo importantísimo. Para que se tenga el triunfo, siempre se va a necesitar a alguien superior a ti en conocimiento, a alguien superior a usted en sabiduría, en gracia.
En nuestro caso, nosotros sabemos quién es el Maestro Divino, nuestro Señor Jesucristo. Y solo Él nos puede enseñar, solo Él nos puede ayudar. Así es que, por ejemplo, quien está recibiendo la enseñanza en un aula es el profesor que está dando la enseñanza, y entonces el alumno está atento, está aprendiendo, está aprendiendo, está aprendiendo. Si están en un lugar en donde están entrenando para natación, hay un profesor ahí y el alumno está aprendiendo, está aprendiendo. Así también, nosotras necesitamos aprender día a día del Señor. Jamás confíes en tus propias habilidades. El Señor Jesús dijo: sin mí, nada podéis hacer. Una vez que ya has complementado y te has dado cuenta cómo puedes crecer, cómo puedes apoyar a tu esposo, cómo pueden tener juntos victoria, entonces sí, se va a realizar un trabajo perfecto, un trabajo hermoso en el cual juntos podrán celebrar esos triunfos que Dios les va a dar. Algo importante es el punto número 2. Punto número 2. Siendo ayuda idónea. La mujer cristiana trabajando en equipo con su esposo en la obra de Dios. Siendo ayuda idónea. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. En el libro de Génesis, en su capítulo 2, versículo 18. Génesis capítulo 2, versículo 18, dice: Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. ¿Cómo trabajar con tu esposo en equipo en la obra de Dios? Siendo ayuda idónea. Uno de los primeros consejos que enseña la palabra de Dios hacia nosotras las esposas, es que debemos de ser ayuda idónea a nuestro esposo. Después de que Dios creó a Adán, hizo mención de esto. No es bueno que esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿A quién tienes que ayudarle? A él, a tu esposo. Dios mismo lo dice en su preciosa palabra. La palabra ayuda nos lleva a entender que tenemos que cumplir una misión de apoyar o de auxiliar. Es importante notar aquí que muchas mujeres, cuando han llegado a escuchar o a leer esta parte escritural, sienten que de alguna manera no pueden complementar y cumplir esto que está aquí escrito. Pero la mujer fue creada para ser ayuda perfecta. En el diseño de Dios, Él le designó a la mujer esta encomienda. Qué hermoso, qué bonito. Dios hizo a la mujer con habilidades muy propias en lo intelectual, en lo físico, para que ella pueda ser ayuda idónea a su esposo. Quiere decir esto que ser ayuda idónea no es ser inferior a él, tampoco es ser superior a él. No, ser ayuda idónea es ser su apoyo, es estar ahí a su lado, es darle ánimo, es ayudarle en sus proyectos, en sus planes de trabajo dentro de la obra de Dios, es impulsarle, orar por él, ayunar por él, aconsejarle. Es muy importante que nos demos cuenta que la Biblia nos hace mención de esto, algo tan hermoso. Esta función de ser ayuda idónea te lleva a ser una mujer que sencillamente estás ahí para darle ese apoyo que tu esposo necesita. Para que un equipo sea ganador,
el equipo que sea, un equipo deportivo, un equipo de trabajo, en cualquier área en la vida, se necesita precisamente la ayuda. La ayuda. Y esto es algo muy importante, es indispensable. La ayuda, la participación, en este caso, tuya, para que así ese proyecto, ese trabajo que se está realizando, no vaya a un fracaso, sino que al contrario, seas tú esa mujer valiente que ahí está dando ese impulso, dando esas palabras de ánimo y principalmente apoyando a tu esposo. Porque ese es nuestro tema. La mujer cristiana, trabajando. No solamente ver trabajar a tu esposo, tú debes de trabajar. Tú debes inmiscuirte en el trabajo, en la obra de Dios. Tú debes ser esa ayuda perfecta, bendito sea Dios. Un matrimonio que tiene triunfo, que tiene victorias, es porque juntos se ayudan uno al otro. Y tu esposo necesita esa ayuda para que así haya grande victoria. La palabra idónea significa contraparte, una parte de una pareja perfectamente igualada. Así es que la mujer fue creada para ser la contraparte perfecta de su marido. Veamos un ejemplo. Aquí tengo unos guantes y todos nosotros sabemos que los guantes, aunque son iguales en textura, en forma, tiene que ir cada uno en su lugar. Ejemplo. Este guante me indica a que yo debo colocármelo en la mano izquierda, porque así es el trazo, así es el diseño. Y entonces me queda perfectamente. Y este otro guante me indica que debo colocármelo en la mano derecha. Pero ¿qué pasaría si yo a fuerzas quiero colocarme este guante en mi mano derecha? Este que es diseñado para la mano izquierda, ¿qué pasaría si yo me lo coloco? Ok, vamos a ver qué pasa. Y bueno, sí está entrando. Si te das cuenta, está entrando. Y podrías decir, es que está perfecto, me queda. Pero no está colocado en el trazo correcto. ¿Te das cuenta? No puedes ocupar un lugar que no te corresponde. No puedes ser la cabeza. Dios te diseñó para ser ayuda idónea. Porque sencillamente no tienes la misma movilidad. Ve aquí el ejemplo del guante. No es la misma movilidad, no es la misma facilidad, porque esa no es tu función. Dios no te puso ahí. Dios te dio la grande bendición de ser ayuda idónea para tu esposo. Si cada uno se coloca en el lugar correspondiente, entonces van a tener grande victoria. Aquí están los guantes colocados en la mano correcta. Este para la mano derecha, este para la mano izquierda, y entonces ambos tienen muy buena movilidad. Ambos pueden desempeñar el trabajo y cada uno está colocado perfectamente. Así es el plan de Dios. Esposo, esposa, juntos logran un objetivo y juntos van a la victoria. ¡Qué bendición tan grande! Qué importante es que te des cuenta que Dios no te diseñó para ocupar un lugar que no te corresponde. Dios te diseñó, Dios te creó, Dios confía en ti y te ha puesto como ayuda idónea. Leamos ahora lo que nos dice la palabra del Señor
y vamos a ver el punto número 3. La mujer cristiana trabajando en equipo con su esposo en la obra de Dios. Leamos lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 31, versículos 10 y 11. Y dice: Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente a la de piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no tendrá necesidad de despojo. Darále ella bien y no mal todos los días de su vida. La mujer cristiana trabajando en equipo con su esposo en la obra de Dios, siendo prudente. La prudencia es tan necesaria. La prudencia trae victoria. Cuando una esposa cristiana es prudente, le ayuda muchísimo a su esposo en cualquier área de su vida, y cuánto más en la obra de Dios. La palabra virtuosa nos hace mención aquí la Escritura, refiriéndose a que hay esa fuerza, esa habilidad, esa gracia que viene de Dios. Su estima sobrepasa largamente a la de piedras preciosas. Bueno, entendemos por estima algo elevado, algo hermoso, algo que lleva a reconocer. Cuando una hija de Dios es prudente, es muy visto, como dice la Escritura, ¿sí? No es algo que esté escondido dentro de uno y que no se refleje, no, la prudencia se refleja en todas las áreas de la vida. Por eso, como hija de Dios, debe existir en tu vida esa prudencia. La Biblia nos indica que la esposa prudente es una mujer de excelencia, una mujer que sencillamente está ahí para ser la fuerza de su esposo, para ser esa mujer victoriosa, esa mujer luchadora al lado de su esposo. Tiene ese carácter. Es una persona muy competente, muy trabajadora. Una ocasión se había casado matrimonio joven y ambos eran siervos de Dios. Y bueno, pues ya se casaron, se fueron a su luna de miel y ya llegaron a la obra de Dios. Y entonces le dice el esposo: vamos a ir a visitar a los hermanos. Y la esposa le dijo: sí, claro, vamos. Y ya se fueron a visitar. Cuando llegaron a casa de los hermanos, el hermano dijo: bueno, pues ahora vamos a orar por ustedes. Estamos aquí para visitarles, para compartirles la palabra. Y le dice a su esposa: vamos a orar. Y ella le dice: sí, vamos a orar. Y entonces él le muestra que se ponga su velo. Y entonces ella se le queda viendo y le dicen que no traía el velo. Bueno, pues hermanos, vamos a leer la Biblia. Y ya el pastor viene y saca la Biblia. Y entonces se le queda mirando a ella. Y ella no saca su Biblia. Pues ya oró el hermano, les leyó la palabra, les compartió, dio gracias. Y cuando iban en el camino, él le preguntó y le dijo: ¿y dónde está tu Biblia y tu velo? Porque íbamos a hacer una visita. Y entonces ella agarró y lo abrazó y le dijo: es que yo te amo mucho, estoy muy feliz de estar casada contigo. Y entonces él le dijo: yo también estoy feliz. Y yo también te amo. Pero eres mi esposa. Y yo necesito tu apoyo. Y créemelo, que cualquier cristiano sabe que debe portar su Biblia. Y si es una dama, debe portar su velo para orar.
Y entonces ella se molestó. Y le dijo, si ya me vas a empezar a decir de cosas, entonces me estás demostrando que tú no me quieres. ¿Ustedes creen que esa mujer fue prudente? ¿Realmente le estaba apoyando? No. Sencillamente, ella estaba confundiendo las cosas. Una mujer prudente sencillamente demuestra sabiduría, sabiduría divina, sabiduría de Dios. Y entonces en su vida se refleja la bondad, se refleja la gracia, se refleja la misericordia y el favor de Dios. Porque ella dentro de su prudencia está ahí orando, está ayunando, está leyendo la palabra de Dios. Y siempre, en cada una de las acciones que realiza, no se deja llevar por sus emociones, ni tampoco se deja llevar por lo que los demás digan. Ella se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso, amada hermana, para que tú puedas trabajar en equipo con tu esposo, en tu vida, en tu corazón, necesita existir esa prudencia. Tu esposo necesita tu ayuda. Dependiendo el rango que tenga, el lugar que Dios le haya dado. Pero ahí ese esposo necesita la ayuda de su amada esposa. La prudencia. Las decisiones que debes tomar ante las adversidades, ante el trabajo, ante los proyectos, ante los planes y propósitos que tienen juntos, debe existir en ti esa prudencia. Por eso la Escritura menciona esto tan hermoso. El corazón de su marido está en ella confiado. Qué bonito es que tu esposo confíe en ti. Qué hermoso es que tu esposo sepa quién está a su lado, con quién cuenta, quién es su mano ayuda. Darále ella bien, porque es prudente. No le dará mal. Y miren algo tan importante, todos los días de su vida. Estas características, cuando existen en la mujer cristiana, llevan a triunfos, pero grandes, porque así juntos trabajan, juntos cumplen el propósito de Dios y entonces hay grande victoria. ¿Quieres ser una mujer, como dice la Escritura, virtuosa? El Señor te puede ayudar. Búscale más, acércate más a Dios. Métete en oración, en ayuno. Lee más la palabra de Dios. Dile al Señor que Él te enseñe, que Él te capacite, que Él te ayude, que su Espíritu Santo sea sobre tu corazón. Y si tú le empiezas a pedir y a pedir, entonces el Señor se manifestará de una forma tal que Él sencillamente trabajará en tu vida, en tu carácter, en tus acciones, en tus pensamientos. Él tomará el control de todas las cosas y así lograrás trabajar en equipo con tu esposo. No lo dejes trabajar solo, Él te necesita. Él necesita de tu ayuda y Dios te ha capacitado para que tú le puedas ayudar. Veamos lo siguiente. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 19, versículo 14. La casa y las riquezas, herencias son de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Gloria a Dios. ¿Qué significa ser una esposa prudente? Es lo que estamos aprendiendo, ¿verdad?
porque la prudencia es importante para trabajar en equipo con tu esposo, con su esposo. Bueno, es precisamente ser una mujer sabia, entendida. La palabra de Dios nos hace mención que los padres dan herencias materiales, riquezas materiales, pero cuando Dios da algo de valor y verdadero y perdurable, Él da una esposa sabia y entendida. Fíjense, hermanas, qué hermoso es saber esto. Por eso es que el Señor nos invita a trabajar en equipo con nuestro esposo. Sí, el esposo tiene ahora esta grande bendición de tener a su esposa, pero esa esposa debe ser mujer prudente. Así lo dice la palabra de Dios. Mas de Jehová, la mujer prudente. ¿Cómo se va a poder precisamente ser prudente? Bueno, esto no se logra sola. Esto se logra solamente con la ayuda de Dios. Siendo esta mujer con ese valor perdurable que Dios ha dado. Siendo esa mujer sabia, ayudando a tu esposo en los trabajos que él realiza, dándole ánimo, dándole ideas, dándole puntos de vista, respaldándolo en ayuno y oración. Eso es muy importante. Ayudándole en todo momento. La prudencia te lleva a guardar silencio cuando aún él te está presentando sus proyectos. Porque a veces eso pasa y nos pasa a nosotras como mujeres, ¿verdad? Tenemos tantas cosas que decir y nos surge la chispa, la idea, pero él apenas te está presentando el proyecto. Escúchalo, sé prudente, apóyale y verás que vas a lograr un trabajo en equipo de excelencia en la obra de Dios. Y todo esto va a ser algo maravilloso porque va a ser para engrandecer la obra de Dios. Punto número 4. Siendo entendida. La mujer cristiana trabajando en equipo con su esposo en la obra de Dios. Trabajando con entendimiento. Qué importante es esto. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Y dice la Escritura así: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. El entendimiento nos lleva precisamente a comprender, hermanas, que es muy importante que nosotras tengamos presente que cuando en nuestro corazón existe ese temor hacia Dios, entonces de Él viene la ayuda, de Él viene la gracia. ¿Cómo vamos nosotras a obtener ese entendimiento? Regularmente se ha escuchado decir al esposo: necesito que entiendas, que me comprendas, necesito que tomes en cuenta esto. ¿Para qué se necesita el entendimiento? Bueno, el entendimiento es lo que te hará ser la ayuda más fuerte y efectiva. Es así, si tú eres una mujer entendida, entonces cumplirás este propósito, fuerte y efectiva. La contraparte que tu marido necesita, que tu esposo necesita. ¿Sí? Porque para realizar un trabajo en la obra de Dios es muy importante el entendimiento. Acércate a tu esposo, pregúntale: ¿en qué manera puedo ayudarte? ¿Cómo puedo yo realizar este trabajo contigo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué luchas estás enfrentando?
realiza ciertas preguntas para que tú puedas entenderlo y puedas comprenderlo. Porque visualizas a tu esposo como un hombre fuerte, valiente, con proyectos, pero también debes entender que es humano. Y que aunque él se hace fuerte, él también pasa por pruebas. Nosotras casi siempre manifestamos nuestras emociones, nuestro dolor, nuestra tristeza por medio del llanto. Pero hablando del esposo, es muy raro ver al esposo llorar. ¿Qué acaso él no siente? ¿Qué acaso él no lucha? ¿Qué acaso él no enfrenta situaciones? Claro que sí. Por eso, debes ser una esposa entendida. Debes comprenderlo. Acércate a él. Tómale la mano. Pregúntale cómo se siente. Pregúntale qué pasa. Pregúntale sencillamente cuáles son sus planes y sus propósitos. Cuando empiezas a platicar con él, entonces empieza a haber una cercanía. Y entonces tú vas a entender el porqué de las cosas. Porque a veces, por no entenderle, por no comprenderle, realizan algo y terminan peleando. Pero porque no fuiste entendida, porque no visualizaste más allá de lo que él estaba necesitando. ¿Cuántos proyectos se han ido abajo? ¿Cuántos anhelos? ¿Cuántos propósitos? ¿Cuántos planes? ¿Cuántos matrimonios frustrados? Por no poder trabajar en equipo en la obra de Dios. Es muy triste cuando tú ves que tu esposo está trabajando y trabajando y trabajando y sirviéndole a Dios y cumpliendo esto y haciendo aquello más y logrando ese objetivo, y tú como esposa te haces a un lado. No estás cumpliendo. Sencillamente no estás entendiendo cuál es el plan y el propósito de Dios. No has comprendido por qué Dios te puso a su lado. Mira la importancia de esto. La hermosura es vana. Y la gracia es engañosa. No creas tú que por ser una mujer guapa, una mujer atractiva, entonces eso va a dar triunfo y victoria en la obra de Dios. No. Necesita ser entendida. La mujer que teme a Jehová. Esa mujer guerrera, esa mujer de oración, esa mujer comprensiva, esa mujer de ayuno. Es lo que está necesitando tu esposo para poder lograr cumplir el propósito de Dios y juntos lograr los objetivos. Por eso es muy importante que sencillamente tú te des cuenta que ambos son diferentes y que las luchas que atraviesa él no son iguales a las luchas que tú atraviesas. Pero cuando eres entendida, comprendes muy bien y te acercas a tu esposo y oras con él y le tomas la mano y le das ánimo para seguir adelante. Qué importante es ser una mujer entendida. Porque cuando una mujer no es entendida, en lugar de trabajar en equipo con su esposo, se convierte en una carga. Y qué tristeza que una esposa cristiana sea una carga para su esposo.
cuando lo que él está necesitando es una ayuda idónea para trabajar en la obra de Dios. A través de la palabra de Dios hemos aprendido la mujer cristiana trabajando en equipo con su esposo en la obra de Dios. Punto número 1, aprendiendo a trabajar en equipo. Dios, esposo, esposa, como resultado un equipo triunfador, siendo ayuda idónea, siendo prudente y siendo entendida. Qué hermoso es que Dios hable a nuestro corazón, a nuestra vida, porque lo que Él quiere es darnos triunfo. A través de la palabra del Señor y a la luz de su palabra encontramos precisamente cuál es su propósito. Por eso, hoy vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Ahí donde estás, dobla tus rodillas o de pie, como te sea posible, y pídele al Señor con todo tu corazón. Pídele y dile: Señor, ayúdame a ser esa mujer cristiana que trabaje en equipo con mi esposo. Ayúdame, Señor, a trabajar en tu obra, en tus planes, en tus proyectos. Porque miren, hermanas, la necesidad es mucha. La necesidad es mucha. Y nosotras logramos ver que cuando se realiza un trabajo, por ejemplo, en la casa de Dios, hay mucha gente que hace esto, aquello, hermanos, hermanas, realizan todo esto. Pero qué bonito es que el esposo y la esposa ahí estén trabajando. Y esto da grandes triunfos. ¿Has tenido fracasos? ¿Han tenido planes y no se han llevado a cabo? Por tu falta de prudencia, por tu falta de entendimiento, ¿has hecho a que tu esposo fracase en el trabajo, en sus proyectos? Hoy pídele perdón a Dios. O pídele que te ayude. Dile al Señor que cumpla en tu vida su propósito y que seas tú esa ayuda idónea que Él ha planeado en tu vida para complementar y lograr un triunfo juntamente con tu esposo. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, delante de ti, Señor, nos acercamos y te damos muchas gracias por la vida que tú nos das. Hemos escuchado tu palabra preciosa. Señor, has hablado a nuestro corazón. Ayúdanos a comprender tu propósito. Dirígenos con tu Santo Espíritu. Y en nosotras haya, Señor, esa gracia tuya, esa prudencia tuya. En nosotras, Señor, se refleje esa gracia tuya de tal forma que cumplamos el propósito, el plan tuyo. Haréle ayuda idónea, dice tu palabra. Tenemos la bendición de tener a nuestro esposo. Ayúdanos, Señor, para estar siempre a su lado, para apoyarle en los planes y proyectos, en los trabajos de tu obra, para apoyarle en su vida moral, en su vida espiritual, para estar ahí siempre orando, ayunando por su vida, que tú le respaldes, que tú le des triunfo, que tú le des victoria. Hay esposos que sencillamente enfrentan situaciones, luchas, pruebas. Ellos necesitan a su lado a una mujer llena de gracia tuya, una mujer que cumpla precisamente tu plan y tu propósito. Por eso cada una de nosotras debemos comprender lo que tú quieres, el proyecto tuyo, el plan tuyo. Debemos dejarnos guiar a través de tu Santo Espíritu y debemos ser esas mujeres entendidas, sabias, para poder trabajar juntos en tu obra preciosa. Gracias por tu hermosa palabra.
Haz lo que tengas que hacer en cada corazón. Solo tú conoces cada vida. Solo tú sabes lo que te está pidiendo cada una de tus hijas. Quizás han tenido fracasos, quizás no han logrado, o quizás ellas mismas han sido piedra de tropiezo en tu obra para su esposo. Hoy cambia la situación. Hoy, Señor, cambia la situación en sus vidas. Y que en el nombre de Cristo, cada mujer cristiana se levante en victoria. Cada mujer cristiana pueda entender tu plan, tu propósito, y darse cuenta de la bendición tan grande que es trabajar juntos en tu obra preciosa. Que nadie quiera ocupar el lugar que no le corresponde, sino que siempre haya ese respeto, esa gracia, esa sabiduría que viene de ti, Señor, para que así juntos, cada matrimonio logremos trabajar en equipo para tu obra preciosa. Muchas gracias. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanas.